Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tal y como prometimos, nuestro nuevo objetivo es conocer las características del entorno en el que me muevo. Vamos a empezar por las características naturales y los datos que obtuvimos son mucho más sorprendentes y preocupantes de lo que me imaginaba. El 95% del territorio forestal está ocupado por eucalipto. ¿Qué puede suponer esto? Vamos a verlo. Antes de empezar a estudiar el terreno, creo que lo más importante es conocer el significado de la palabra que le da nombre. En este caso es lourizán. Tiene dos posibles hipótesis. La primera hipótesis hace referencia al término lourear, que es el reflejo que produce el sol cuando está atardeciendo sobre las aguas tranquilas del mar. Eso hace referencia a que se trata de un pueblo costero. Aparte de ser un término súper bonito, me parece muy interesante. Y la segunda hipótesis hace referencia a una planta que es el Laurus nobilis, que es el loureiro o el laurel. Y de hecho, a mi alrededor estoy rodeado por un bosque de loureiros. Este tipo o la presencia de este tipo de planta puede dar nombre al lugar. Aparte del lourizán, tenemos muchos otros nombres que también nos dan a entender el tipo de vegetación que podríamos encontrar ahí, como puede ser a carballeira, por presencia de carballos, que son los robles, as nogueiras, por presencia de nogueiras, que son los nogales, o freixeiro, por presencia de freixos, que son los fresnos. Realmente es un tipo de vegetación autóctona que ahora en otoño e invierno se caracteriza porque le está cayendo la hoja, colores ocres. Si lo viéramos a modo paisajístico sería ese tipo de paisaje, pero si tenemos una perspectiva aérea o desde otro punto de vista, nos damos cuenta de que la mayoría del paisaje está representado o por eucalipto o por pino. No sabemos hablar en qué porcentaje. Para esto vamos a hablar con Juan Picos, que es el director de la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales en Pontevedra, y a ver si nos puede concretar un poco más este dato. Bueno, pues para conocer la vegetación, por ejemplo, de la zona del lourizán, una de las referencias más fáciles sería utilizar una fotografía aérea, en el cual, bueno, pues aquí se ve fácilmente las zonas que están arboladas y las zonas que están urbanizadas, las zonas industriales, etcétera, ¿no? Una primera aproximación sería esta, pero también hay otra opción que es recurrir, por ejemplo, a la información del mapa forestal de España, que en principio hace eso, aunque lo hace con un detalle mucho más grosero del que haríamos nosotros solo para dibujar el lourizán, porque lo hace para todo el estado, ¿no? En este caso veríamos en este azul clarito las teselas que tienen la especie más abundante, el eucalipto, en verde las que tienen como especie más abundante los pinos, efectivamente, y en amarillo las que tienen como especie más abundante las frondosas, en ese caso es una parcela de castaño. También tiene un pero, ¿no? No todas estas teselas son exactamente puras de las especies que viven ahí. De hecho, con estas teselas tan grandes tampoco nos debemos confundir de que todo sea masa pura o dominante de eucalipto. Estamos intentando desarrollar un inventario forestal específico para Galicia. Trabajaríamos con píxeles de 20 metros. Pero estamos hablando de 400 metros cuadrados, Eso ¿no? es. Iríamos a intentar calificar cada píxel de 400 metros cuadrados de toda la geografía gallega con la especie principal y cada año actualizar si se ha cortado, si ha cambiado de especie o cualquier otro tipo de aspectos, ¿no? Para que, bueno, pues cualquiera que tenga una preocupación pues pueda tener un dato cercano a su territorio, ¿no? Sin información no se puede hacer nada, aunque tenga algunos pequeños errores. Y a partir de ahí, siendo conscientes, pues en este caso del estado natural y de otras circunstancias que ya vais a tener en cuenta, tomar decisiones y después evaluar sus consecuencias. Y para ello siempre la objetividad, la información es básica para no dejarnos llevar humanamente por la percepción, ¿no? En cuanto a las características naturales, las especies más abundantes que podemos encontrar, así con sus errores. Bueno, en lourizán la especie más abundante es el eucalipto. Es decir, podemos tener algunos errores en cuanto a su superficie, en cuanto a sus teselas, pero es claramente la superficie que más domina las zonas arboladas de la parroquia de lourizán. Me sorprendió que ocupaba incluso una superficie que era mayor de lo que imaginaba que podía llegar a ser entre el 90 y 95%, que es, como dices tú, muy matizable, pero que era realmente abundante. A mí me gustaría saber, sea eucalipto, sea pino o sea la especie que sea, que una especie ocupe tantísima superficie,
¿Qué conclusión podríamos sacar, así a grosso modo? Pues desde la ciencia, de la técnica, siempre se defiende un poco en la medida de lo posible la diversificación, tanto económica como la existencia de distintos nichos ecológicos. Es decir, yo creo que hay un cierto criterio en generar esas oportunidades, ¿no? En todos los aspectos, la dominancia de algo no suele ser lo más positivo, ni en términos ecológicos, porque al final buena parte de la biodiversidad se basa también en la diversidad de hábitats, ya me estoy refiriendo a la diversidad animal o diversidad de otro tipo de aspectos, ¿no? Desde el punto de vista social, la homogeneidad paisajística también genera una percepción social y también puede ser menos favorable si es muy monótona. Pero incluso si miramos en términos económicos, pues al final una economía diversificada se basa en tener distintas fuentes de aprovisionamiento. Lo que da un poco siempre la intuición es nunca poner todos los huevos en la misma cesta, ni siquiera desde el punto de vista económico. Esa multifuncionalidad, ¿no?, de la que se habla, pero que cuesta... Bueno, el problema es que siempre es muy fácil de decir y luego es muy difícil de conseguir, ¿no? Exacto. Pero eso no quiere decir para que no sea nuestro objetivo. Como hemos podido ver, delante de nuestros ojos tenemos un auténtico problema económico, ecológico y social. Y realmente solo nos hace plantearnos muchas más preguntas, como cómo hemos podido llegar a esta situación, quién es el responsable de esta situación, quiénes son los propietarios donde se encuentran este tipo de vegetación. Entonces, si queréis que sigamos contestando a este tipo de preguntas, os pediría que nos siguierais en las redes sociales, que nos ayudéis a compartir este tipo de trabajos para que entre todos nos concienciemos y que sigamos trabajando para poder conseguir poco a poco ir cambiando las cosas.